con un temita que me parecía interesante, que es lo que le podían aportar ustedes como reflexión, que es la formación del terapeuta, ¿no? En su recorrido, más allá de esta relación entre la práctica como realidad que muchos de los que lo conocieron a ustedes ya están en este momento ejerciendo, y es un problema interesante la práctica, pero a la vez algo importante es qué lugar ocupa la formación del terapeuta y si necesariamente en ustedes está esto de primero lo disciplinar o el sentido amplio en la formación y después lo disciplinar. ¿Qué les pasó a ustedes y cómo lo viven ustedes a esto? Además de que se han formado, se siguen formando y son formadores. Por eso me parece interesante la pregunta, ¿no? Ujú. No sé si tú quieras comenzar diciendo algo, porque yo tengo ideas un tanto controversiales en el asunto. ¡Qué bueno! Pero no sé, ¿qué te gustaría tú a comenzar, Max? Eh, Porque además, Max, déjame decirte, Ilse, algo que a lo mejor no sabes de Max. La primer carrera que Max tiene es de educador de niños en la educación primaria. Esa es ¡Qué la primera bueno! carrera que Max estudió. ujú. Mira tú, qué bien, ¿eh? Sí, sí, entonces Max es todo un formador. Entonces, Bueno, lo primero que me viene a bote pronto, no, a ver si voy entendiendo como la pregunta, es, me parece que ya en la carrera o en la profesión de terapeuta, eh, no te puedes aislar. Creo que es muy importante tener un grupo de supervisión, tener colegas con quien platicar los casos. Por ejemplo, acá en el CIDEX generalmente mantenemos la parte de la supervisión avanzada, que es un área que no nos gusta cerrar para que siempre los terapeutas que formamos regresen como a ver qué ha habido de nuevo, regresen a supervisar casos. Y no solo eso, sino que nos interesa que esos terapeutas, les llamamos acá didácticos, porque vienen a supervisión avanzada, sean los que de alguna manera les den terapia a los terapeutas que están formando. Ah, qué bien. Entonces creo que algo fundamental siempre es la supervisión, porque a ratos el trabajo de terapeuta, a menos que seas terapeuta de grupo, creo que a ratos es muy solitario. Sí, sí. Y creo que si no tienes estos espacios de supervisión, por lo menos ahorita, por ejemplo, en esta situación pandémica, puedes quedar muy solo y creo que esta soledad, déjame decirlo así, creo que te puede deteriorar. Porque acá en mi país sucede algo. Los que se dedican al cuidado del otro, a ratos son los que menos se cuidan. Mm, Sí, sí, no sí. sé, pensaba como a bote pronto esto, esa No, parte. está excelente. Y yo le agrego otra cosa. Puede ser que sea también esto de la soledad, de la cuestión de por ahí no tener incluido en nosotros el equipo, pase por la misma formación universitaria que en realidad está más como una mirada individualista que una mirada de equipo. Claro, claro, claro. Y eso es, digamos, como una parte muy académica. Pero creo que otra parte que también tenemos que cuidar como terapeutas es nuestra, como le gusta llamarlo a Jackie, nuestra dieta relacional. Es decir, cómo nos estamos vinculando, si tenemos pareja, si tenemos hermanos, si tenemos familia, y también cómo nos cuidamos haciendo algo que nos guste en los días de descanso. Porque Claro. luego veo en mi país que como la terapia no es algo que esté como, a lo mejor estoy mal, pero de lo que conozco no es algo que esté tan establecido socialmente. ¿No? No está en canasta básica, digamos, como decimos acá. Entonces Sí, veo sí. a muchos colegas trabajando mucho tiempo y a muchas horas y descuidando sus vínculos, descuidando viajar, descuidando, pues no sé, convivir, descuidando muchísimas cosas. Y creo que esta parte de existencia o de vida es una parte muy importante a la que no puede renunciar un terapeuta. Mm.
Claro, en esto de como que no sea un técnico y que la técnica sea su único escenario de desarrollo, digamos, ¿no? Esto de los nutrientes, de una diversificación que nunca se olvide a la persona. Por ahí agregarle parece una obviedad, ¿no? Pero decir, no hablar del terapeuta así pelado, sino decir de la persona del terapeuta, y el orden involucra esta dieta que por ahí bien decías, hace mención Jackie, ¿no? Ujú, ujú. ¿Tú qué piensas, Jackie? Sí, es interesante. Me gusta que hayas comenzado tú, Max, porque fíjate, Max comenzó a irse por aspectos muy realistas y pragmáticos, ¿no? O sea, de la realidad de cómo lo hacemos finalmente. Porque a mí me gusta reflexionar sobre este tema comenzando desde algo más, pues quizá idealista o quizá en el fondo termine siendo más realista todavía y quizá lo que propone Max es lo idealista, quizás sea al revés, ¿no? Porque ¿a qué me refiero? Yo siento que entrenar terapeutas es imposible. O sea, creo que no se puede enseñar terapia, no se puede enseñar a ser terapeuta. Creo que es imposible. De hecho, me gusta pensar un poco, no sé si te acuerdas que Freud mismo, fíjate, Freud llegó a decir que la profesión del terapeuta, bueno, él decía del analista, ¿no? Pero abarca para todos los psicoterapeutas, era una de las profesiones imposibles. Y era una de las profesiones imposibles precisamente porque tiene una serie de características que la hacen imposible como profesión. Entonces, a mí me gusta pensar que ser terapeuta no es una profesión, es una vocación. Y la diferencia entre la vocación y la profesión es que la profesión puede entrenarse, la Ujú. vocación no. ¿No? La vocación tiene que surgir del corazón. La vocación tiene que surgir de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra manera de vernos a nosotros mismos y de ver a los demás. Entonces, la vocación no puede entrenarse, ¿no? Y a mí me parece que la terapia entra más en el terreno de la vocación que de la profesión. Quizá los terapeutas de nuestros colegas, los que más parecen profesionales, son nuestros colegas cognitivo-conductuales, ¿no? Nuestros colegas cognitivo-conductuales parecen un poco más profesionales porque tienen manuales, ¿no? Tienen manuales acerca de qué hacer en una situación, qué hacer en otra, qué hacer en otra. Y dicen que en la medida en la que siguen el manual, se acercan a la efectividad, es decir, se acercan a que su proceso realmente funcione, ¿no? Y que si no funciona es porque no siguieron el manual adecuadamente, ¿no? Pero en la gran mayoría del resto de las terapias no pensamos así. En la gran mayoría de las terapias pensamos que esto es algo más del que tiene que ver con el encuentro, que tiene que ver más con la relación de persona a persona con el otro, que tiene más que ver con un encuentro de cosmovisiones, que tiene más que ver con cómo podemos sostenernos el uno al otro en la conversación para tratar de encontrarle un poco de sentido a todo lo que vivimos actualmente o en cualquier momento. Ujú. Entonces, es por ello que creo que no podemos entrenar terapeutas. En realidad, lo que hacemos es otra cosa. Lo que hacemos es compartir con gente que quizá tiene la vocación de terapeuta. Y uno que otro que andan medio perdidos, ¿no? Uno que otro que andan medio perdidos por ahí y otros que sí tienen la vocación de terapeutas. Y entonces lo que hacemos es compartir con esas personas una serie de reflexiones que faciliten que nuestra vocación florezca. Entonces, me parece que el entrenamiento, entre comillas, o la formación, creo que es mejor palabra la que tú usaste, Ilse, formación. La formación de terapeutas es la convivencia de personas que compartimos esa vocación y que estructuramos un programa reflexivo a través del cual podemos reflexionar juntos cuáles son las mejores formas de permitir que nuestra vocación se exprese. Y entonces, a veces, por ejemplo, sí, cuando ya las personas ya están dando terapia, pues es recomendable, como decía Max, los programas de formación, de supervisión, etcétera, etcétera, porque necesitamos reflexionar juntos cómo está mi vocación fluyendo o está obstaculizándose
con la persona en particular con la que estoy conversando. Pero no creo que podamos aprender técnicas, pero ese es desde mi ideal, ¿sabes? O sea, Sí, yo sí, creo sí. que los terapeutas no tenemos técnicas, independientemente de la corriente, con excepción de los colegas cognitivo-conductuales, ¿no? Con excepción de esos colegas, el resto de terapeutas lo que tenemos es cosmovisiones. Tenemos maneras de entender la realidad que queremos compartir en el análisis de la experiencia de nuestros consultantes. Yo quiero conocer la experiencia de mi consultante y quiero ayudarlo a que él conozca mejor su experiencia. Y para ello tengo una serie de cosmovisiones, tengo una serie de maneras de ver la vida, de manera de ver la realidad. Y a partir de ahí podemos conversar juntos para llegar a quizá una mayor conciencia, una mayor amplitud de las posibilidades a las que nos enfrentamos. Que- Tengo un que- amigo, Ilse, déjame contarte esta sí. anécdota. Tengo un amigo norteamericano, él se llama Miles Groth. Y Miles dice algo, tiene un libro que se llama After Psychotherapy o Después de la psicoterapia. Y él dice que la psicoterapia está condenada a dejar de existir, ¿no? Y que ojalá deje de existir pronto, pero que no, lo que no está condenado a dejar de existir es lo que hacemos los terapeutas, que es podernos dedicar un tiempo a una buena conversación sobre lo que significa vivir. Eso no está condenado a extinguirse, pero que está condenado a extinguirse como profesión. Y entonces él dice, porque la terapia no debería cobrarse. Fíjate qué interesante, dice, no deberías cobrar por eso. ¿Cuál es el mejor entrenamiento para ser un buen psicoterapeuta? Y dice él, el mejor entrenamiento para ser psicoterapeuta es ser neurocirujano, cirujano de corazón abierto, experto en computación o administrador de empresas transnacionales. Ese es el mejor entrenamiento para ser terapeuta. ¿Y sabes por qué, Ilse? Porque si te dedicas a eso te vas a volver millonario. Te vas a tener tanto dinero que no vas a querer dedicarte a la conversación y cobrar por ella. Vas a poder entregarte a la conversación de todo corazón y no tener que cobrar por eso. Y poderle decir a la persona, ¿quieres venir a conversar conmigo una vez a la semana, una hora? Ven, con muchísimo gusto. Tú y yo conversamos una vez a la semana, una hora. Y no tendríamos que cobrar por eso. Y seguramente ambos conversadores saldríamos profundamente enriquecidos de ese proceso. Pero podemos hacer eso porque nos dedicamos a algo que nos da suficiente dinero y entonces no tenemos que estar pensando que tenemos que cobrar, ¿no? Lo que dice este amigo es que dice que cuando el terapeuta piensa que tiene que cobrar por su trabajo, entonces piensa que tiene que entregar resultados por su trabajo. Y como tiene que entregar resultados, entonces tiene que dedicarse a desarrollar técnicas para entregar resultados. Y dice, y ese caminito es el que tiene a la psicoterapia en un lugar tan terrible. O sea, si Sí. nos fuéramos por el otro camino, en donde no es lo importante entregar resultados, entonces no es lo importante la técnica. ¿Qué es lo importante? El encuentro. Y el encuentro no debería cobrarse. El encuentro debería ofrecerse como un don que la vida nos da de posibilidad. Por eso digo que me parece que es un poco idealista mi punto de vista, ¿me explico? Controversial sin duda, pero que quizá en el fondo termina siendo más realista, ¿no? Que querer entrenar terapeutas y luego los pobres jóvenes que vienen a entrenarse en terapia con nosotros o a formarse en terapia con nosotros, pues les cuesta mucho trabajo cuando creen que se trata de aprender qué hacer, porque lo cierto es que el terapeuta no tiene que ver con el hacer, sino con el ser. Ajá. Como cómo soy con el otro, cómo soy frente al otro. Eso es un... Te Perdón por cuento extenderme, que pero ¿qué después de opinas? esto, Max, del aporte de nuestro amigo Jackie, y más o menos la mitad se baja de la carrera, pero Exacto. te dice, pero yo tengo problema con esto porque creía que era mi vocación, pero si no puedo cobrar. No, es interesante
la problemática que me parece que en esto de el punto de partida que fue la imposibilidad, nos lleva también a replantear hasta el sentido que le damos a cada palabra, ¿no? Porque si partimos de la vocación y no de la profesión, decir, bueno, ¿vocación a qué? Y yo ahí digo esto de recuperar el sentido, que lo hemos conversado con Max en el grupo, que es la palabra terapia como servicio, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos viendo que si el punto de partida es vocación, también vamos viendo cómo se empapa cada palabra de un significante que lo hace coherente, ¿no? Entonces, si decimos terapia como servicio, clínica, que en su sentido más no se queda solamente en la cama o el que guarda cama, sino en un sentido más amplio es aquel que visita al que guarda cama, entonces también plantea una salida al encuentro del sufriente. Pero claro, el punto de partida en ese caso es, a ver, esto lo sentís como un llamado en el cual te va a brindar algo desde lo que vos brindás o vas a brindar, que sientas que te planifica como persona. Si es solamente algo que te va a ocupar, si te vas a... Lo mismo pasa, me parece, en la educación con esto, ¿no? El maestro, el que no tiene vocación de maestro, acá terapeuta y maestro van ahí en consonancia. Si no hay vocación... Si te acuerdas, perdón, Ilse, que te interrumpa, es la otra profesión imposible que dice Freud, ¿eh? Freud decía el educador, el terapeuta. Ajá. Sí, sí, porque, y acá en esto de lo imposible aparece la cuestión del llamado y del amor. Si uno no ama esto, a tal punto de que hay muchas cosas que puede ser que no le brinde, puede ser que no lo reciba, puede ser que no, e igual lo ama, entonces en ese sentido, bueno, está más en el orden de la vocación, ¿no? Eh, pero podemos también decir que no sería excluyente, sino que podemos pensarlo en cuál sería la piedra angular, Claro. porque podemos también pensar en esto de lo que decía Max de la supervisión, de Sí. la formación de la práctica. En la medida que el principio sea la vocación, uno se puede sumar, porque entonces también lo que se da en llamar práctica profesional está vista en función a la vocación y no al revés. Ujú, ujú. De acuerdo. Fíjate que ahorita me hace pensar algo, no sé qué piensan ustedes. Acá en México hay un debate fuerte si los que no son psicólogos podrían dar terapia y pareciera que los psicólogos es la profesión por excelencia que puede acceder a procesos terapéuticos. Y retomando esto que dice Jackie de la vocación y de alguna manera lo de la disciplina en la formación y Ujú. todo esto, eh, nosotros por lo menos nos hemos encontrado que muchas personas que no tienen la profesión de psicología pueden Tienen la hacer vocación. muy bien su trabajo de, como decía Jackie, desde acompañar desde el ser y no del hacer, porque como no tuvieron la formación de psicólogo o de psicóloga donde les metieron que estamos muy pegados a esa ciencia racional positivista y tendríamos que hacer algo por el otro, ellos pareciera que aprenden muy bien, por ejemplo, este modelo existencial fenomenológico, que saben que hay otros valores que están por encima de entregar un funcionamiento o de un resultado, que es acompañar, estar, ir al encuentro, como incluso ver qué es lo que nos impide o qué nos favorece, entregarnos finalmente a la angustia o el misterio que es el encuentro, ¿no? Me he encontrado muchos amigos que son muy buenos terapeutas, pero que siempre adolecen de, como no me formé como psicólogo, entonces pareciera que tengo que regresar a la psicología para seguir haciendo mi chamba. Y sé que Ujú. también lo que digo puede ser como molesto para algunas personas porque parecería que la única profesión que está destinada a la terapia es el psicólogo o la psicóloga, ¿no? Sí, 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 es que es una cuestión como calificante y calificadora,
Ujú, desde un discurso, como bien decís vos, del escenario mecánico disciplinar, la ciencia positiva, la ciencia racionalizada, pero eh, con una condición que por ahí no se lo dice, pero aparece, que es la cuestión del reduccionismo, ujú, ¿no? Eh, porque a mí por eso me parece, yo comparto con los chicos que no me gusta la palabra psicoterapia, ujú, sino que me gusta más la palabra terapia, ujú, porque no, en realidad también depende qué entendemos por psique, digamos, ¿no? Tenemos que debatir, pero a mí me parece mucho más abarcativo y más en relación y consonancia con la vocación, como decía Jackie, la cuestión de terapia que de psicoterapia, ujú. ¿no? Con Carlos Maldonado eh, estuvimos yendo más atrás de, ¿viste? Lo que presenta Gadamer o que presenta Foucault en la hermenéutica del sujeto, de la cuestión de los estoicos, cuando aparece la figura del terapeuta, y había sido que hay, en un sentido más clásico, más antiguo, digamos, antes de los estoicos, está lo de terapeuta como escudero, Ujú, ¿no? Entonces, a mí me pareció interesante recuperar esa figura, ¿no? Porque es el que acompaña al guerrero, el que asiste al guerrero, ¿no? Al que va a la batalla. Y me pareció una figura, ¿no? Pensando en Sancho Panza, Claro, claro. Claro. me pareció, o sea, a la vez esta idea del ladero, de estar al lado, ¿no? Y que en esto también le da valor a la horizontalidad, le da valor a que, como dicen por ahí en los abordajes como la terapia centrada en las soluciones, el experto o la colaborativa, el experto es el paciente, el cliente. Es interesante esto, ¿no? Por eso digo que también permitirnos eh, volver a hacer este recorrido de las palabras y comentarle a los chicos que este recorrido no es hacer solamente filosofía porque sí, sino que le da sustento a lo que hacemos. Y me parece que este aporte en el que ustedes están también y que constantemente hay una alianza necesaria entre el discernimiento, la reflexión que está del lado de un tipo de filosofía, pero que a la vez valora lo propiamente humano, pero en un sentido más humano que un antropocentrismo, también porque esto es importante, porque hablamos de la vida, de la ecología, del contexto, del ser siendo, Ujú, ¿no? exacto. Entonces, todo esto, si se quiere, este uso reflexivo que estamos haciendo, es lo que serviría para pensar la misma formación del terapeuta. Exactamente, exactamente. Me gusta cómo lo dices justo ahora, Ilse, porque me parece que esa sería, porque a veces nos reunimos entre diferentes terapeutas para pensar cómo le hacemos para entrenar o formar terapeutas, cómo le hacemos, ¿no? Y creo que lo que necesitamos hacer es justo esto, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho lo que tú haces, una vez más lo digo, me parece verdaderamente muy bueno lo que haces, Ilse, porque lo que haces es promover espacios reflexivos entre las personas y esa es la formación de un terapeuta, ¿no? La formación de un terapeuta se da a través de participar en espacios reflexivos. Ahorita yo me estoy formando como terapeuta en esta conversación. Es parte de mi formación. Me estoy formando como terapeuta porque Max y tú, Ilse, me están invitando a pensar, me están invitando a reflexionar, me están invitando a que reflexione cómo le hago en mi vida, lo que funciona para mí, lo que no funciona para mí, etcétera, etcétera. Y a partir de ello, eso es lo que nos va formando cuando se conecta con nuestra vocación, es decir, con ese don de querer estar con el otro. Fíjate que uno de los significados que yo también supe de la palabra terapia, justo es el que te refieres. Es la palabra terapia como terapeuien, el verbo terapeuien en griego, significa colocarse a un lado. Justamente, es colocarse a un lado. Ajá. Y este objetivo es colocarse a un lado, no simplemente, no para estorbar, sino es colocarse a un lado para estar dispuestos a acompañar y apoyar en lo que el otro necesite. Estoy aquí, estoy a tu lado. Y creo que esa es la vocación justamente terapéutica. Los terapeutas son aquellos que nos gusta colocarnos a un lado.
Nos gusta ir a un lado de la persona. Y déjame confesarte algo. A mí la palabra clínica no me gusta. Porque sí me reporta mucho el asunto de la cama, del enfermo, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, por eso es que no me gusta. Sin embargo, sí entiendo esta otra parte de la clínica que me gustó ahorita que tú subrayaste, que justamente también es colocarse a un lado. ¿Mm? También es colocarse a un lado de la cama de aquel que está pasándola mal. Entonces me coloco a un lado, ¿no? Entonces, desde ahí, claro que puede lo clínico y lo terapéutico, ¿no? Encontrarse completamente de la mano. El problema que le veo es que la tradición clínica Ujú. tiende a ver la clínica como una intervención que hace una persona que tiene más poder sobre otra que tiene menos poder en esa circunstancia. Entonces, la tradición clínica tiende a ver el modelo intervencionista, mientras que la tradición terapéutica en este sentido sería un modelo más de acompañamiento. Y me parece que a lo largo del tiempo hemos confundido estas dos tradiciones como si fueran la misma. Y aunque Ujú. pueden ir de la mano, por supuesto, y entonces hay terapeutas que también hacen intervenciones, van de la mano, ajá, no son lo mismo. Entonces, me parece importante distinguir que hay una línea o una tradición clínica intervencionista y que en ocasiones está muy bien, y una tradición terapéutica que va en la línea del acompañamiento. Estas dos tradiciones pueden unirse o pueden ir independientes también. Totalmente, sí, 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 Ujú. qué bueno. Sí, sí. Y en esto que sumamos algo más, digamos, ¿qué lugar ocupa? Porque bueno, lo hemos compartido, he escuchado parte de la historia de ustedes, pero me interesa recuperarla, digamos, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la historia personal en la forma de ser terapeuta? Max. Yo creo que por supuesto que influye. Yo creo que por supuesto que influye. Eh, y creo que, déjame decirlo así, esta historia también está cargada de ciertas creencias que para mí me parecen como muy importantes. Por ejemplo, yo no conozco un terapeuta que no quiera ayudar. Ciertamente, a lo mejor no logro ayudar, ciertamente a lo mejor no es la función de un terapeuta lo que estamos, pero hay una historia de querer hacer algo con el otro o junto al otro. Ujú. Entonces me parece que estas historias de vida con las que venimos formados nos facilitan a tener esa vocación. Incluso hasta las historias de amor que tenemos, ¿no? Porque desde muchos ángulos la terapia incluso podría ser una historia de amor, una historia Totalmente, de sí, mucha sí. intimidad, una historia donde tenía un amigo que decía, una historia donde al final hay dos en una habitación que cierran la puerta, ¿no? Como para conocerse. Él lo llevaba como a terrenos de otra área, pero me gustó mucho esa definición. Entonces, sí creo que la historia personal, que finalmente resulta una historia colectiva, nos ayuda. Y quizá desde la historia, la terapia es el recordatorio de podemos volver a tener este espacio de reflexión y quizá no necesariamente después necesitemos la palabra terapia, como decía tu amigo Jackie. Simplemente es la historia de recordarnos que podemos volver a estar juntos 1 hora, media hora, 40 minutos, hablando de lo que significa existir. Me gusta. Yo le agregaría también a lo que dices, Max, que eh, creo que parte de la herramienta, déjenme hacerlo así, la herramienta en la que yo me apoyo, no sé si hablar de herramientas, fíjate, es que la palabra no la encuentro bien, no sé si sea correcto decir herramientas, si sea correcto decir actitudes o recuerdos, pero yo noto que en mi vocación terapéutica necesito constantemente apoyarme y lo hago aunque no lo, aún de manera no propositiva, digamos, de manera espontánea, estoy constantemente apoyándome en mi historia personal. Por ejemplo, si a mí me fue muy mal
invirtiendo en X banco, ¿no? Si me fue muy mal invirtiendo en X banco, y viene mi paciente y me cuenta que está a punto de hacer una inversión en ese banco, es inevitable que haya una parte de mí que diga, no, 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 no. Eh, Creo que nuestra historia personal está presente en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. No siempre como figura, ¿no? A veces pasa al fondo, como dicen los gestaltistas, ¿no? A veces está más en el fondo y no en la figura, pero está siempre presente mi historia personal en todo lo que hago, en todo, sea lo que sea que hago. Entonces, en el encuentro terapéutico o en la formación terapéutica está presente mi historia. Por un lado, como bien decías, Max, constituye o influye en la vocación que voy formando. Por supuesto, yo creo que por ejemplo, yo creo que yo me hice terapeuta en la relación con mi madre, ¿saben? Mi madre cuando pasó por el divorcio con mi padre, cuando yo tenía alrededor de 7 años, mi madre me convirtió en su confidente. Y durante alrededor de 2 años, yo era el confidente de mi madre y mi madre lloraba hablando conmigo, etcétera, etcétera. Entonces, honestamente, si yo le pienso, yo me hice terapeuta a los 7 años con mi madre. Ahí me nació esta vocación de escuchar a otro, de sostener a otro cuando le está pasando mal, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra historia está presente, como bien decías, Max, sí o sí. Entonces, creo que quizá parte de la reflexión que tendríamos en la formación terapéutica sería necesariamente una reflexión sobre la historia personal. Es por ello que a mí me parece que toda formación terapéutica seria, a lo mejor es mi rigidez, puede que sea mi rigidez, pero a mí me parece que toda formación terapéutica seria tiene que solicitar a sus formantes, a las personas en formación, que pasen por un periodo de terapia personal. Claro. Necesitan pasar por un periodo de terapia personal. ¿Por qué? Porque necesitan que su historia personal no los ahogue, que no sea algo que los invada, sino más bien algo que tienen a la mano para apoyarse en ello y para poder encontrarse con el otro a partir de ello, sin que eso provoque que manipulen al otro o que terminen queriendo imponer su realidad en el otro, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me parece que tu pregunta es fundamental, Ilse. Creo que en toda formación terapéutica, la historia personal del terapeuta debería ser una materia, ¿no? Una materia, Sí. la historia personal del terapeuta, porque va a ser nuestro principal fondo sobre el que nos apoyamos para el encuentro con el otro. Ujú. Y si no lo hemos revisado ni un poquito, se nos va a venir encima. Y sin darnos cuenta vamos a empezar a querer ver el otro como si fuera un espejo de nosotros y no a permitirle su otredad, a no permitirle que tenga una vida propia, que tenga una manera propia de existir con sus propias historias. Sí, y ahí entra esto en juego tan interesante en lo que ustedes comparten, que es la vocación de la historia, eh, es única y repetible. Claro. Ujú. Entonces, volvemos ahí otra vez a lo imposible de que no hay un molde por los que todos tenemos que pasar para devenir terapeuta. Claro. Y Cada ahorita, uno de nosotros va a devenir un terapeuta diferente, por más que sea mi mejor amigo, que estemos toda la vida trabajando juntos. ujú, Cada manera de hacer terapia es una manera de concebirla y cada ser del terapeuta es una manera de hacer diferente. ujú, ujú. Exacto. Y ¿Sí? entonces, fíjate, pensaba como si hay una historia, digamos, colectiva, esto que dice Jackie, como mi historia cuando no me desborda, cuando la tengo a la mano, puede ser como un elemento fundamental para intentar acercarme al otro, a la otra. Y también pensaba como la historia que se va generando en la sesión terapéutica, porque eso a ratos es súper difícil, porque pareciera que como la terapia es fuera del mundo, pareciera que lo que se genera en terapia es una historia que a ratos no podemos aplicar en la vida cotidiana. Y esa historia que se genera en terapia, cómo está llena de afectos, eh, desde la parte educativa,
cuando yo estudié en la normal de maestros, decían que un maestro impactaba más si generaba un vínculo afectivo. Que no importaba si eras muy bueno en la teoría, pero si no generabas un vínculo afectivo, no ibas a impactar en la historia de ese niño o de esa niña. Y creo que a ratos también eso sucede en la terapia. A Totalmente. ratos como terapeutas jugamos un rol que no es tan representativo, tan significativo con mis clientes, que a ratos esa historia no pesa para llevarla a otras historias, Sí, sí, sí. ¿no? De hecho, desde que tú eliges a tu terapeuta, yo elegí a Jackie como mi terapeuta hace muchos años. O sea, yo ya tenía un vínculo afectivo con él y no elegimos al que consideramos que es malo, elegimos al que consideramos que puede significar para nosotros o para nosotras. Por eso luego a ratos cuando me dicen, es que me eligió tal persona, sí, pero también toma en cuenta que te eligió para algo y por algo. Hay algo ya significativo entre ustedes que pesa muchísimo. Sí, sí, qué interesante esto. Tu primer amor, entonces, Mac, es el docente. Ujú, ujú. Este, y yo le compartía a Jackie en esto de que se complementan también este camino, digamos, de la espiritualidad en Jackie, ese camino de búsqueda. Y bueno, esto que veo que se combina, ¿no? La cuestión de la comunicación, de cómo transmitir algo, que los dos lo hacen con su estilo personal, pero tan complementario, tan enriquecedor, ¿no? Esto que por ahí decía Jackie, que cuando vos te incorporaste, Max, a la docencia, por ahí, eso que decía Jackie, a él le sonaba más interesante o de otra manera, como lo decías vos. Ujú, ujú. Digamos, qué sabiduría de esto de poder escuchar el mismo relato desde la diferencia, ¿no? Que eso también permite esto de decir, bueno, estamos en esto con un discurso que nos habita, un discurso que decimos y otros discursos más. No hay un único discurso, digamos, y Ujú. que por ahí cuando nosotros nos permitimos esto también, porque me parece que además de la historia, de la vocación, es el hecho de sentir este compromiso de ese gusto porque todavía falta, algo falta. Me parece que cuando ese combustible no esté, nos va a afectar en lo que hacemos, porque va a ser hacer más de lo mismo y creo que ahí va a caer el aburrimiento, va a caer la monotonía. Y lo peor que nos puede pasar en esto es pasar a ser sindicalistas de la terapia, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Me gusta, esa te la voy a robar, Ilse. Sí, hay que evitar ser sindicalistas de la terapia, esa te la voy a robar. Ujú, ujú. Mira, yo estoy envenenado con los políticos y los sindicalistas, así que para mí me parece que son dos mentirosos inútiles, no útiles, digamos. Y si son útiles para ellos nada más. Ujú. De acuerdo, de acuerdo. Así que lo peor que nos puede pasar es que aparezcan sindicalistas en la terapia, digamos, ¿no? Eh, o gente que esté decidida a ocupar su tiempo para decir que hace algo, ¿no? Que Ujú, por esto me parecía muy importante lo de la vocación y el proyecto, ¿no? Porque cuando hay un sentido de lo que hago, ya no estoy haciéndolo por hacer. ujú. Entonces también es importante preguntarle al terapeuta, ¿por qué elegiste esto? Porque Exacto. si es accionar, esa práctica de él, que está en su cotidianidad, no tiene un sentido, también está en riesgo lo ético y también está en riesgo, digamos, lo que hace. Ujú. Y Ujú. fíjate, y ni siquiera estoy de acuerdo con lo que dices, pero aún un paso antes es si la persona no tiene vocación, una verdadera vocación de corazón para convertirse en terapeuta, va a pasarla muy mal como terapeuta. Se va a aburrir porque a veces nuestros pacientes tienen una energía bajita, difícil de sostener. Se va a aburrir. Va a encontrar muy frustrante que algunas personas se vayan, a veces hasta sin avisar, de pronto desaparecen de la terapia. Va a encontrar difícil esperar a construir una cierta, un cierto lugar para que le lleguen pacientes. Va a encontrar difícil la competencia con los colegas. Se la va a pasar
muy mal como terapeuta, muy mal. No Sí, sé, sí, sí. incluso por la persona, me explico, por la misma persona le conviene hacer un buen registro, una buena revisión de si hay una vocación en ella o en él para convertirse en terapeuta. Totalmente. Y en esto veo, también volvemos a este lazo que fuimos construyendo entre educador y terapeuta, eh, de la gente que prontamente se quiere jubilar, ¿no? Cuando vos escuchás un relato de cansancio y cuándo va a finalizar esto para hacer otra cosa. El que realmente está desde el lugar de la vocación no se cansa, Exacto. Ujú, exacto. no se Y quiere cansa y hacer se esto levanta el otro 25 días de día su vida. renovado, como para ese es un punto, lo ves mucho en el educador, lamentablemente yo creo que hay muchos docentes que ocupan la práctica, pero no tiene que ver con la vocación lo que hacen, lamentablemente, digamos, ¿no? Ujú, ujú, Y en esto, por ahí en la experiencia de Max, los niñitos, los niños y las personas con capacidades diferentes son los que más rápidamente denuncian y reconocen quién es el docente con vocación y quién es el que va a trabajar. ujú. Mm, sí, de acuerdo. Ujú, ujú, de Sí, acuerdo. esto es algo interesante como para verlo como desafío, ¿no? Como desafío. Sí. Lamentablemente es para decirle a los jóvenes que están terminando la carrera, no se trata, no sé qué les parece a ustedes, no se trata de construir o constituir o sumar en orden a una disciplina, porque sería muy reduccionista pensarlo como una disciplina. La práctica involucra el ser del terapeuta. Así Guay es. con eso, ¿eh? O sea, pueden tener un título, y en esto que lo que decía Max por ahí, que se crean habilitados y que se crean que, ojo con eso, porque ese es un lugar de más de soberbia que de sabiduría, Ujú, que por ahí nos entrenan en el orden de la soberbia, cuando, o sea, manifiestan un diálogo con una sola teoría, un discurso con una sola disciplina, y la verdad que, bueno, que se ha pagado caro eso, ¿eh? En muchos casos, por ejemplo, me decía un amigo que cuando hizo sus primeras experiencias, él dijo, depresión endógena, porque él hizo psicologismo, ¿no? Y nunca se le dio por hacer una interconsulta, convocar a otros colegas y darse cuenta que tenía un cáncer de páncreas la persona. O decir psicosis y tenía un tumor en la dura madre, ¿no? ujú. Entonces, en esto también, guay con la soberbia de una disciplina totalizante y totalizadora, porque no hay disciplina que pueda decir todo del ser humano. Seguro, seguro. Claro. ¿Cómo le llaman en Argentina a estos negocios que cuando tu coche, las llantas, no sé si les llaman llantas, los neumáticos se pinchan y tienes que ir a ese negocio? En México les llamamos vulcanizadoras, pero ¿cómo les llaman en Argentina a esos negocios? Ay, no me está saliendo, sí, donde se emparchan las gomas. Em- Sí, sí, sí. ¿Emparchan? ¿Le llaman? ¿Emparchar la goma? Ay, para que no, te juro que se me fue. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. A mí me gusta poner este ejemplo, ¿no? Me gusta poner el ejemplo de que puede venir conmigo un paciente a decirme, Jackie, fíjate que mi problema es que se me pincharon las gomas, se me pincharon las gomas y ese es mi problema. ¿Me puedes ayudar? A mí me encantaría decirle, claro que te puedo ayudar a examinar cómo se te pincharon las gomas, cómo se siente que se pinchen las gomas, qué metáfora en tu vida representa que se te hayan pinchado las gomas, cómo puedes estarte más preparado para que, para que las gomas no se te pinchen, pero ojo, yo no voy a emparchar las gomas, ¿eh? O sea, si quieres que tus gomas emparchen, tienes que ir al lugar en donde emparchan las gomas. Porque Claro, aquí lo único que puedo hacer es ayudarte a explorar la experiencia de que tus gomas estén pinchadas. Ujú. Ujú. Entonces, creo que es un poco a lo que te refieres también. O sea, sí. necesitamos reconocer que no vamos a hacerlo todo. O sea, nuestra labor es pequeñita, pero no por pequeñita menos valiosa. Ujú. Y también en este proceso, como formadores, de también ver en qué momento por ahí hay que dejar ir al otro, ¿no? Yo lo vi mucho, hay un libro de Ansel Grun, que es un monje benedictino que también
incursionó en encontrar la lectura de los padres del desierto con lo junguiano, ¿no? Lo simbólico junguiano, habla de arquetipos, de sombras, y hay en un libro que tiene un payasito que, de la tapa que dice el fracaso, una oportunidad, se llama el libro, habla del abuso espiritual, ¿no? Y él dice, que me pareció interesante, como cuántas veces, digamos, el maestro formador en el orden espiritual, o sea, retiene, llegado un momento ya está retiene al formador, al formando, porque en realidad se comienza a alimentar de él. Entonces, se transforma en un vampiro, ¿no? Es un vampirismo, porque en realidad termina siendo un Drácula, porque en esto también, ¿no? Es de cuánta sabiduría y madurez de la persona, que puede ser en este caso formador religioso, pero también pensémoslo en la función de terapeuta, qué importante es decir, bueno, hasta acá es lo que yo le puedo brindar, y me parece que importante que pueda seguir adelante y seguimos siendo amigos, por ejemplo, ¿no? O seguimos relacionados, pero creo que llega un momento en que hasta acá es lo que yo te puedo dar, ¿no? A mí me encanta la cuestión del dilema que se plantea en Kung Fu Panda, cuando el maestro Shifu tiene que entrenar a un panda que no lo ve ni en pedo que pueda ser el guerrero dragón. Lo ve gordo, lo ve, dice, viste, está buenísimo, porque a mí me encanta para ir a trabajar esas escenas, lo uso como para reflexionar. Y él tiene que primero reflexionar sobre su manera de transmitir que este panda le rompió todas las estructuras de formación. Entonces, esto también, en un momento determinado, decir, bueno, a ver, digamos, ¿qué tengo que ensayar nuevo que no estoy ensayando y qué puedo aprender con esta nueva persona que quiere que lo forme, pero yo no estoy viendo en qué, pero por qué, de qué manera, porque estoy mirando desde un lugar también, ¿no? Ahí me hiciste recordar algo que dice Yalom. Yalom dice que es terrible cuando los terapeutas llegamos a un punto en el que decimos que llega un paciente y a lo mejor no podemos ayudarle y decimos es que el paciente todavía no está listo, ¿no? Que el paciente no está listo para la terapia. Y Yalom dice, nunca es así, es la terapia la que no está lista para el paciente. Tal cual. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí. O esto decir, no, esto sigue siendo queja, vos nunca entraste a análisis, te Exacto. falta. Claro. No, ¿viste? O también pensaba irse como a ratos el formador de terapeutas, déjame decirlo así, tiene tanto poder para determinar si vas a ser bueno o no vas a ser bueno, si sirves para este oficio o no sirves para este oficio. Yo la primera vez que di sesión, me entregaron una evaluación así llena de muchas hojas y mi evaluador terminó diciéndome, bueno, pero tienes que valorar, no todos sirven para esto. Y era la primera sesión que había dado de 15 minutos aparte, ¿no? Y luego aparte yo venía haciendo algo que yo admiraba de otros maestros, en este caso Jackie y Pierre, otros maestros. Entonces yo venía queriéndoles imitar a ellos y lo que me estaban evaluando era algo más intrapsíquico, ¿no? Claro, Y entonces, claro. ¿cómo a ratos como formadores nos sentimos con tanto poder para determinar quién puede estar al lado del otro o quién puede ir hacia el otro desde esto, ¿no? Sí, 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 sí. Y cómo a ratos, en vez de ser formadores, somos lastimadores de gente que a lo mejor es muy buena acompañando a los otros o a las otras, y quizá mi envidia, quizá no saberlo manejar, porque ahorita tú dijiste algo bien, bien, bien bonito, es en qué momento soltamos a los que formamos o nos sueltan los que formamos. Y yo la historia que conozco es solo la del rompimiento. Porque ni yo estoy listo para que el otro, para ser el igual del otro, y el otro tampoco está listo para ser mi igual. Y entonces pareciera que hay historias muy bonitas de alumno-maestro hasta donde alguno de los dos transgrede el rol que le tocaba. Sí, tal cual. Lo vemos en la historia de la filosofía, digamos. ¿Quiénes fueron nombrados
Aristóteles es nombrado porque no es Platón, porque deja de ser Platón Ujú. y pasa a ser otra cosa, digamos, ¿no? Y El en la tema es, psicología es lo mismo. claro, totalmente, total. Sí, 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 totalmente. Por eso creo que volvemos al punto a mí me gusta esta frasecita el terapeuta como el sanador herido, ¿no? Es interesante decir, bueno, señores, no es que estamos curados, estamos perfectos, acá está, también hay una herida, pero bueno, poder exponerla, poder decir, este, declarar mi imperfección como punto de partida, pero no para digamos, no suprimir las posibles culpas futuras, sino por una condición necesaria. No soy perfecto, no sé todo, todavía sigo aprendiendo en esto de la frase de Freire que toma Pichón de el enseñaje, ¿no? No, o sea, ese punto de conexión en el enseñaje, ¿no? Como no es totalmente aprendizaje, no es totalmente enseñar, es enseñaje, es un encuentro, ¿no? Ujú. Y otra vez el valor de la palabra encuentro, de la posibilidad de la novedad a través del triálogo, del multílogo, ¿no? Todas estas cuestiones que me parece que resultan enriquecedoras y hay que vivenciarlas, alguien tiene que posibilitarlas, pero eso está más allá de la disciplina, ¿no? Ujú. Así es, así es. Y a mí me gustaría subrayar lo que acabas de decir. Es, está más allá de la disciplina. No significa que la disciplina no sirva. Claro. Significa que no puedes permanecer únicamente a nivel de la disciplina. Es, en ocasiones la disciplina ayuda a que se dé el resto. No puedes quedarte solo con la disciplina, pero tampoco se trata de eliminar la disciplina, ¿no? Entonces, también aquí, no sé, ahora ando recordando mucho a Yalom, porque también el mismo Yalom en algún momento dice que los terapeutas se forman, se entrenan en hacer un montón de cosas, para que esas cosas que hacen es en lo que se entretienen con el paciente, mientras que la verdadera fuerza terapéutica ocurre, que es el encuentro. Entonces, para que la verdadera fuerza terapéutica que se dé, o sea, para que el encuentro se dé, tenemos que hacer algo mientras tanto, ¿no? Porque si nos sentamos nada más a mirarnos las caras, probablemente no va a ocurrir. Tenemos que hacer algo mientras tanto. Y entonces los terapeutas de las diferentes escuelas se entrenan en qué hacer mientras tanto, ¿no? ¿Qué hacemos mientras la verdadera fuerza terapéutica se da? ¿No? Y entonces, quizá por eso es que las diferentes corrientes terapéuticas pueden a veces ser tan diferentes y a final de cuentas, todas tan poderosas, tan benéficas, con tanto que aportar, ¿no? Porque a final de cuentas quizá es lo que estamos haciendo para entretenernos, ¿no? En lo Totalmente. que ocurre lo verdaderamente importante. Ujú. Les comparto algo que en la presentación, porque pensaba cómo presentar todo esto, ¿no? Eh, eh, y decía, a ver, enfoque, perspectiva, panorama, eh, colaboraciones, bueno, surgieron un montón de palabras. Y me acordé de esa charla que hemos tenido con el recorrido, con todo este recorrido hermoso del año pasado, y entonces dije, ¿por qué no inventar una palabra? ¿No? Entonces, me pareció interesante, en esto más poético y romántico, pensé en pan aroma en vez de panorama, porque veía en este recorrido, hablaba con Carlos y con Rodrigo, eh, qué interesante, Colombia, Chile, Argentina, ¿no? Hablando sobre, así como estamos hablando con ustedes, eh, le decía, por ahí me parecía que el mundo griego era como que le daba una cuestión importante en la palabra teoría, en la palabra terapia, y hasta en general a la visión, al ver, ¿no? El lugar que tiene la contemplación en la filosofía de los clásicos, y el mundo judeo-cristiano más le daba la cuestión a la palabra, un lugar, y sobre todo, fíjate, esa mención tan significativa que está en la Biblia, que es escucha Israel, el Señor escucha. Entonces, cuando se encuentra, decía yo, el mundo
greco-romano con el mundo judeo-cristiano, es como que uno puede ver la cuestión de la mirada, la escucha y la palabra, cómo se combinan, pero a la vez decía, bueno, el todo, el pan como todo, una mirada. En cambio, aroma, me parecía que es esta cuestión de cortás la rosa y, viste, o sea, o el jazmín que tiene esa fragancia, te impacta la fragancia del todo, pero no es el todo, es la fragancia. Entonces pensaba, lo que podemos hacer como educadores en esta presentación de los abordajes es un pan aroma. Presentar que cada uno de ustedes presente la fragancia de cada abordaje. Es muy lindo, me Es gusta mucho. hermoso. Ujú. Sí, me gusta mucho, me gusta. Así que Incluso, es nuevo, lo vengo pensando en ya, este tiempito acuñalo, y se los ya, comparto porque me acuñalo. parecía un poco romántico, un poco, porque hay algo fantástico en esto que decíamos que nos debemos, el famoso asado, el Sí. famoso banquete platónico, Ujú, exacto. con todos, ojalá Dios quiera que en algún momento se dé, el que vengan para la Argentina y podamos, y los pueda cocinar algo rico y compartir, digamos, ¿no? Eh, O pero, cuando tú vengas a México, Ilse. bueno, pero ahí otra comida típica tiene que ser, ¿no? Claro, claro. Claro, un Eso, mole. ahí, claro, ahí en cada lugar, y depende también la zona, Claro. en cada zona de acá también hay comidas típicas, pero bueno, seguro que flacos no se van a ir. Pero en esto de compartir, que yo decía lo romántico, y esto que vos decías hoy, Max, algo del orden como la terapia del amor, está esto, ¿no? La fraternidad, lo filial, el ágape, está todo el amor puesto, digamos, en el inicio, que hace posible que podamos compartir con otros y trasladar esto, que estamos acá hoy hablando porque hay vocación y Ujú. porque hay amor, ¿no? En un sentido mucho más amplio, digamos, ¿no? Y que por eso queremos también que se extienda, ¿no? Amor por lo que hacemos, o sea, y en este caso la terapia, la formación, la educación, ¿sí? Y amor por nuestra práctica, y también queremos comunicar esto, y esto es una forma de hacerlo, ¿no? Ujú. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Me gusta. Muchas gracias, Ilse. No, queridos amigos, un abrazo y ojalá se dé pronto este encuentro, digamos, presencial, pero seguimos en contacto.